presente vídeo corresponde al contenido de la versión presencial del 17 de mayo de 2023 del curso de Historia de España en el Centro de Mayores Casa del Reloj del Distrito de Aranjuela, en Madrid. Dedicamos esta sesión a seguir comentando la Ilustración en España, centrándonos en sus protagonistas, que en algunos casos tuvieron conflictos con la Inquisición, aunque ninguno fue anticatólico. Nos referiremos a Benito Jerónimo Feijoo, el principal de todos ellos, para seguidamente presentar a Gregorio Mayans, el padre Sarmiento, Pablo de Olavide, el padre Isla y José Cadalso. Avistaremos la prensa legal y la clandestina de este periodo, el índice de libros prohibidos por la Inquisición y el papel de la censura del Consejo de Castilla, así como la creación de las reales academias, de los reales gabinetes y de las sociedades económicas de amigos del país. Como síntesis, para concluir, aconsejamos visionar un vídeo elaborado por el profesor de lengua Juan Carlos Garrido, que fue presentado en el 250 aniversario de la muerte de Feijoo. Vamos a ello. Vamos a ver a continuación la semblanza de ilustrados españoles, como les he señalado, tímidos y moderados. Algunos tuvieron conflictos con la Inquisición, pero ninguno fue anticatólico. El primero de todos ellos es Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro, que vivió entre 1676 y 1764. Fue un religioso benedictino, ensayista y polígrafo español, que constituye una de las figuras más destacadas de la primera Ilustración española. Menospreciado por Méndez Pelayo, que lo reduce a polígrafo, divulgador, influencer, llamaríamos hoy, su figura ha sido reivindicada por Gregorio Marañón y Pólazar. Su obra fundamental es Teatro Crítico Universal, escrita entre 1726 y 1740. Son 8 volúmenes con 118 discursos. El término discurso lo toma de discurrir, disertar libremente, y se denomina a sí mismo ciudadano libre de la República de las Letras. Si bien sometía todos sus juicios a la ortodoxia católica y poseía una incurable curiosidad. Filosóficamente se decantó por el empirismo de Francis Bacon y su Novum Organum. Sus obras suscitaron una auténtica tempestad de rechazos, protestas e impugnaciones, sobre todo entre los frailes tomistas y escolásticos. En su discurso 16, Defensa de las Mujeres, en el primer volumen, está considerado como el primer tratado feminista español. Cuestiona la misoginia de la época y defiende la capacidad intelectual de las mujeres. Gregorio Mayans y Siscar, valenciano que vivió entre 1699 y 1781. Fue un erudito, jurista, historiador, lingüista y polígrafo español. El mayor representante, junto a Feijoo, de la primera Ilustración española. Hay que advertir que Mayans fue intelectualmente un hombre mucho más preparado que Feijoo. Para él, ante el desprestigio de la universidad y de la escolástica, la opción es adoptar el pensamiento europeo en el terreno científico y recuperar el humanismo español del siglo XVI. Arremete contra el conservadurismo ideológico y el empobrecimiento literario de las universidades. A la larga, su erudición latina y elitista constituye el último escalón del humanismo, mientras que Feijoo es el primer peldaño de la Ilustración española. Colaboró en el Diario de Literatos con el seudónimo Plácido Peranio. Publicó unos monumentales Orígenes de la lengua española. Reimprimió 2 veces las reglas de ortografía de Antonio Nebrija y compuso una retórica. Es más, a él se debe la primera biografía de Miguel de Cervantes, impresa en 1738. Martín Sarmiento, o padre Sarmiento,
Se llamaba Pedro José García Balboa. Vivió entre 1695 y 1772. Fue un escritor y erudito benedictino perteneciente a la Ilustración. Estudió artes y filosofía en el monasterio benedictino de Irache, en Navarra, y teología en la Universidad de Salamanca. Residió durante mucho tiempo en el convento de San Martín de Madrid, si bien realizó varios viajes a su tierra natal, Galicia, que aprovechó para estudiar la historia natural, la botánica, la arqueología y la lengua de la región. Estaba interesado en las ciencias experimentales, en la filología y en la lingüística. Centró su máxima atención en el análisis de la lengua gallega, que en aquella época estaba desprestigiada, e intentó introducirla en la escuela, en la administración y en las iglesias. Era partidario de fomentar la cultura en el idioma de los niños, así como de dignificar el gallego y utilizarlo en los proyectos pedagógicos. Se mostró muy partidario de la creación de instituciones públicas como las bibliotecas o los jardines botánicos. Pablo Antonio José de Olavide y Jáuregui, nacido en Lima en 1725 y fallecido en Baeza en 1803. Era doctor en Teología y Derecho por la Universidad de San Marcos, de Lima, de la que llegó a ser catedrático por oposición. También participó en algunos proyectos de la administración del virreinato. Su llegada a España en 1752 está salpicada de problemas, perseguido por el fiscal de Lima. Viaja a Italia y Francia, 8 años. Fue amigo de Voltaire, que lo define como el español que sabe pensar. Regresa en 1765 y desde entonces la Inquisición le tiene en su punto de mira. Protegido por el conde de Campomanes, ministro de Hacienda, el rey Carlos III le encomendó los proyectos de colonización en zonas del sur de España, siendo nombrado intendente de Sevilla y del ejército de Andalucía y superintendente de las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía. Con este cargo comienza a planificar una reforma según el modelo del despotismo ilustrado en el comercio, los asentamientos, la defensa y la promoción de la cultura. Como es conocido, fundamentalmente esas reprobaciones las realizó con alemanes católicos, que fueron los que se fueron asentando en fundamentalmente la Carolina y toda la comarca colindante. Fue procesado y condenado por la Inquisición en 1778, aunque logró evadirse exiliándose en Francia. También fue caballero de la Orden de Santiago. Padre Isla, José Francisco de Isla de la Torre y Rojo, que vivió entre 1703 y 1781. La fama de Isla y su puesto en la historia de la literatura española está vinculada a su sátira contra los predicadores de su tiempo. Historia del famoso predicador Gerundio de Campaza Salezote, aparecida en 1758, primera parte, fue prohibida por la Inquisición ya impresa, y la segunda parte apareció en edición clandestina en 1768. Su propósito era mejorar la predicación, pero la parte satírica del libro contribuyó a alimentar la mala imagen de los miembros de las órdenes religiosas entre las clases populares, y fue utilizada como argumento por el anticlericalismo del siglo siguiente. Se le ha definido como hombre de dos caras, que, sin ser plenamente reaccionario, no llegó a ser innovador. La última semblanza que recogemos es la de José Cadalso y Vázquez de Andrade, nacido en Cádiz en 1741 y fallecido en San Roque en 1782. Fue un militar español, muerto al ser alcanzado por una granada inglesa, y un valioso literato recordado por sus obras Los eruditos de la Violeta, Noches lúgubres y Cartas marruecas. Es muy probable que la primera obra escrita por Cadalso fuera Defensa de la nación española contra la Carta persiana de Montesquieu. De manera póstuma fueron publicados sus textos más conocidos:
Noches lúgubres, aparecida en el Correo de Madrid entre 1789 y 1790, y las cartas barrocas, que vieron la luz por primera vez en entregas en el mismo diario a lo largo de 1789, probablemente publicadas por su amigo Manuel Aguirre, que también colaboraba en este diario. En Cartas Marruecos, tomando como pretexto un viaje a España del árabe Yassel, realiza una crítica profunda y exhaustiva de las costumbres y defectos nacionales, a la vez que defiende el sentido reformador del despotismo ilustrado. El modelo que sigue es el de las cartas persas del barón de Montesquieu. Índice general del diario histórico, político, canónico y moral, diario de los literatos de España, diario curioso, erudito y comercial, Gaceta de Madrid, Correo de Madrid o de los ciegos. Estamos ante la prensa legal durante la Ilustración. En ningún caso se puede hablar de prensa libre, pero participa en la tarea de la divulgación de las luces. El total de periódicos españoles del siglo XVIII debía oscilar en torno a los 135. La mayoría de ellos tuvieron una corta duración. Hay una concentración de los mismos en la corte, del 51%, y el número de lectores, con muchísimas reservas, se puede cifrar en unos 50.000. La censura era rigurosísima. Ningún impreso puede ver la luz sin la obligatoria licencia previa. Se trata de una prensa vigilada por el poder y en la mayoría de los casos controlada directamente. En esa órbita, sus contenidos son literarios, eruditos, de costumbres, económicos y en menor medida informativos. Dan cuenta de acontecimientos de la corte española y, con notable retraso, también de las cortes europeas. También hubo prensa clandestina y el mejor exponente de todos ellos fue El Duende Crítico, editado entre 1735 y 1736. Según explica Teófanes Ejido, muestra los orígenes del periodismo español y sus vínculos con el panfleto, la sátira y los pliegos de cordel. Refleja el sentir de algunos sectores de la opinión pública, aunque ésta se halle todavía por construir. No duda en atacar a la monarquía o a los jueces, poniendo en solfa los secretos de Estado y las intrigas palaciegas del gobierno de Felipe V. Las autoridades buscaron por todos los medios a su autor, que utilizaba el seudónimo Fray Manuel de San José. Se trataba en realidad de Manuel Freire da Silva, finalmente descubierto y encarcelado. El propósito del duende era fustigar a los representantes de los poderes públicos y causar el regocijo de la villa. El éxito fue indudable a juzgar por las múltiples coplillas que circulaban por Madrid y, según señala Ejido, también por provincias. Los temas que tratan son el odio a los franceses, los impuestos, la inferioridad frente a Europa y la sátira descarnada de los personajes de la corte. El índice de libros prohibidos de la Inquisición española fue la relación de los libros establecidas por esta institución, cuya difusión y lectura estaba prohibida en los territorios de la monarquía hispánica. La primera edición data de 1551, 13 años antes de la promulgación por el Papa de la relación de libros que afectaba a todos los católicos. El índice español fue reeditado y corregido en múltiples ocasiones. Para el siglo XVIII nos centramos en las ediciones de 1707, 1747 y 1790. En 1819 apareció el último decreto de la Inquisición española al respecto. En el siglo XVIII, la principal actividad que le quedaba al Tribunal del Santo Oficio era la censura, pero no lo tenía todo bajo su dominio. La Inquisición era libre para publicar listas condenatorias de libros, pero la mayor parte de la verdadera censura estaba bajo el control del Consejo de Castilla. La decadencia de la Inquisición empezaba a ser patente. Carlos III limitó aún más sus atribuciones, pero Carlos IV las recuperó por temor a la Revolución Francesa. Los castigos que imponía la Inquisición por tener o difundir libros prohibidos
oscilaban entre la excomunión, la cárcel y los autos de fe con quemas de libros para escarnio público. Concluimos con una visión sobre la Ilustración y las Reales Academias. El período ilustrado español, desde la perspectiva de las instituciones culturales, puede dividirse, a la luz del horizonte que persiguen, en dos fases caracterizadas respectivamente por la búsqueda de la verdad y el logro de la utilidad, y correspondientes cada una de ellas aproximadamente a medio siglo. La primera fase de la Ilustración española, caracterizada como de búsqueda de la verdad, que radica primordialmente en la ciencia, es la opción predominante en el reinado de Felipe V, en el que surgen las academias, las tres nacionales: española, de la lengua, en 1714, de la historia, en 1738, y de las nobles artes, después de San Fernando, en 1744, y, entre otras, las instituciones académicas sanitarias. Haría falta esperar un siglo para que comenzara la ampliación del número de reales academias nacionales. La segunda fase de la Ilustración española, caracterizada por el logro de la utilidad, se orientará hacia el progreso técnico y económico. Será la opción predominante en los reinados de Carlos III y Carlos IV, con la creación de los reales gabinetes y las sociedades económicas de amigos del país, y, consecuentemente, se asistirá a una progresiva decadencia del movimiento académico y de las academias existentes. Serán años oscuros, cuando no finales, para algunas instituciones académicas. El reinado de Fernando VI, 1746-1759, es de transición. Ni se está con la verdad inútil, ni se opta decididamente por la utilidad verdadera, la técnica y la utopía del progreso indefinido. Como síntesis de lo comentado, recomendamos este vídeo del profesor de lengua Juan Carlos Garrido, presentado el 26 de septiembre de 2014 en el Colegio Padre Feijóo de Ourense, en los actos conmemorativos del 250 aniversario de la muerte del eminente polígrafo benedictino. Muchas gracias por su atención. Hemos concluido un breve repaso a la Ilustración en España, en una primera parte exponiendo que se trató del movimiento de una minoría moderada y tímida, y en la segunda, la correspondiente a la presente sesión, hablando de sus protagonistas, entre los que hemos destacado a Benito Jerónimo Feijóo por su posición rompedora a favor de la igualdad de las mujeres. En nuestra próxima sesión trataremos de abordar el cómo era la sociedad española del siglo XVIII. Esperando contar de nuevo con todos ustedes, les ruego que se cuiden, que nos cuidemos.